A esta hora en Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:02 p.m. Seguimos con ustedes, estamos en Meridiano Blue. Es un gusto acompañarlos en este viernes 20 de febrero. Saluda a quienes a esta hora nos ven en Ditu y en el canal de YouTube de Blue Radio. Ya vamos a contarles qué está pasando con el aumento del salario mínimo en medio de todo este enredo en el Consejo de Estado, de lo que dijo el presidente Gustavo Petro. Vamos a Washington en minutos. Habla el presidente Donald Trump a propósito de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos de tumbarle toda su política de aranceles de emergencia. Comenzamos hablando de las emergencias, pero las ocasionadas por las lluvias, inundaciones y deslizamientos en el país, que en las últimas horas se han concentrado sobre todo en el suroccidente de Colombia. Ya hay un nuevo reporte. Hay emergencias en 20 departamentos y ya son más de 300.000 los damnificados. Jessica Gutiérrez. Así es, Ricardo, buenas tardes. Y es que de acuerdo con el más reciente Consolidado Nacional de Eventos de Lluvias entregado por la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres, con corte a hoy 20 de febrero, se han registrado 203 eventos en 20 departamentos y 148 municipios del país, dejando 128.000 hectáreas afectadas. Pues el informe señala que más de 107.000 familias han resultado damnificadas a nivel nacional, para un total de más de 300.000 personas afectadas. Además, se reportan más de 300.000 viviendas destruidas y 21.673 averiadas. Pues Córdoba encabeza esta lista de departamentos con mayor número de familias impactadas, con cerca de 69.000, seguido de Sucre con 14.000 y La Guajira con 11.000. Por otro lado, Ricardo, frente a las versiones que indicaban que Colombia había rechazado a la ayuda internacional, el presidente Gustavo Petro aseguró que esta información es falsa, pues por medio de su cuenta de la red social X, el mandatario aseguró que, abro comillas, nosotros no hemos rechazado ayudas internacionales, solamente aún no se piden oficialmente porque los requerimientos son de orden técnico. Por otro lado, precisó que se solicitará apoyo internacional en dragas para remover sedimentos y recuperar la capacidad de las antiguas ciénagas para recibir agua. Sí, en todo caso llamó la atención que la Cancillería colombiana hace 48 horas hubiera expedido un comunicado diciendo que Colombia no necesitaba ayuda internacional frente a las inundaciones, justamente unas horas después de que Estados Unidos dijera que estaba listo para colaborar y atender la emergencia en el departamento de Córdoba. Ya se están desdiciendo de lo que sí habían dicho. 1:05, hay una buena noticia, acuerdo entre el gobierno, el Ministerio de Minas y Energía y los trabajadores del sector de la caña ante la crisis por la cantidad de etanol almacenado y todo el lío que hay frente a la mezcla que se hace para los biocombustibles. Alejandra Bello. Sí, Ricardo, pues en esta sesión se establecieron acuerdos claves para enfrentar esta crisis de etanol en Colombia. Se solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio investigar a los comercializadores mayoristas por presuntos incumplimientos en el retiro de producto nacional y en las especificaciones de calidad. Además, el Ministerio de Trabajo deberá realizar inspecciones laborales en plantas y estaciones de servicio, mientras que el Ministerio de Minas y Energía se comprometió a fortalecer el control y la vigilancia del abastecimiento, a priorizar el consumo del inventario nacional antes de autorizar importaciones y revisar la estructura de fletes y precios para evitar pérdidas. También se conocieron las fechas de los próximos encuentros, que son los siguientes: 11 y 12 de marzo en Bogotá, convocada por el Ministerio de Minas y Energía; el 17 de marzo en la Dirección Territorial del Valle, liderada por el Ministerio de Trabajo; y el 18 con una visita del Ministerio de Minas, Agricultura, Trabajo y la Agencia Nacional de Tierras. 1:06, murió alias Guaricho, cabecilla del Frente 36 de las disidencias de alias Calarcá, uno de los responsables del asesinato de 13 policías, luego de atacar a un helicóptero estadounidense en Amalfi, en Antioquia, en agosto del año pasado. Danilo Arias, ¿se sabe en qué circunstancias murió este criminal? Pues Ricardo, sobre la muerte de Guaricho en la vereda de Las Conchas del municipio de Anorí, Blue Radio pudo conocer que se manejan dos hipótesis. Una indica que habría muerto en medio de combates con miembros del Clan del Golfo, que lo emboscaron, con quienes disputan el territorio, y también rentas criminales. La segunda, que cobra mayor fuerza, estaría relacionado con la explosión de artefactos explosivos que manipulaba y que son utilizados por el mismo grupo armado para atentar contra la fuerza pública y la población civil, como ocurrió, recordemos, en agosto del año pasado, allí en la vereda de Los Toros de Amalfi, cuando fue atacado un helicóptero
helicóptero de la Policía Nacional, produciendo la muerte de 13 uniformados que adelantaban labores de erradicación de cultivos y por el gobierno, por el cual el gobierno de los Estados Unidos pues mantiene vigente esa recompensa de $5 millones. Hablando de alertas tempranas, hay una que acaba de emitir la Defensoría del Pueblo. Hay riesgo de ataques de las disidencias de las FARC en varios municipios del Caquetá que pondrían en riesgo la vida de más de 100 niños. Salima Feris, ¿esto dónde está ocurriendo exactamente? Sí, señor Ricardo, la Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana por riesgo grave que enfrentan comunidades rurales de Puerto Rico y el Doncello en Caquetá. La advertencia se concentra en el corregimiento de Río Negro, donde 175 niñas y adolescentes estudian a pocos metros de una subestación de policía que fue atacada recientemente, dejando 2 uniformados heridos y daños en al menos 13 viviendas. Según la entidad, la estación está ubicada en una zona densamente poblada, rodeada de casas y frente a la institución educativa rural Antonio José Sucre, lo que incrementa el riesgo ante posibles nuevos ataques. La Defensoría señala como principal fuente de amenaza al Frente Rodrigo Cadete del Estado Mayor de Bloques y Frente, acompañado por alias Calarcá, grupo que aunque participa en diálogos con el gobierno nacional no tiene vigente un cese al fuego. Además advierte sobre posibles nuevos hostigamientos con explosivos, incluso drones y la instalación de minas en corredores rurales. La DIJÍN acaba de decirles a las autoridades británicas que no hay ningún motivo para que no se proceda a la rápida extradición a Colombia de Zulma Guzmán, la mujer acusada de haber envenenado con fresas achocolatadas impregnadas con talio, un poderoso veneno, un raticida, a 2 niñas en febrero del año pasado en Bogotá. Juanita Troncoso. El director de la DIJÍN, el coronel Elber Vicente Alfonso Sanabria, aseguró que hay plenas garantías en el sistema penal colombiano para que Zulma Guzmán sea trasladada y pueda responder ante la justicia colombiana. Esto en medio de las preocupaciones de su defensa sobre las condiciones de reclusión que tendría en nuestro país y que han sido expresadas ante las autoridades judiciales del Reino Unido. Lo último que debo señalar que ha ocurrido es nos han pedido si aquí tenemos las condiciones para garantizar la seguridad de esta persona cuando arribe acá al país. Se les ha contestado, se les ha enviado, se les ha comunicado a nuestros homólogos que existen las condiciones a través del Instituto Nacional Penitenciario Carcelario para garantizar en un establecimiento de reclusión la privación de la libertad de esta persona. La Fiscalía de la Corona Británica ha puesto sobre la mesa el artículo 3 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, una normativa que prohíbe de manera tajante los tratos inhumanos o degradantes hacia los privados de la libertad. Bajo esta premisa, la defensa de Guzmán Castro buscaría alegar que las cárceles colombianas no garantizarían esa integridad de la procesada, frenando así un trámite que inicialmente se proyectaba para finales del 2026. Alias Diego Optra es un peligroso cabecilla históricamente vinculado al narcotráfico y a las bandas criminales del Valle del Cauca. Diego Optra ahora es el máximo cabecilla de los Chotas, una de las pandillas que mantienen azotada a la ciudad de Buenaventura, y además integrante de esas mesas de diálogo con el gobierno de la llamada Paz Total. Diego Optra fue capturado en las últimas horas en España. Enrique Rodríguez nos cuenta. Según los datos aportados por la policía española, la detención se ha producido esta mañana en la localidad madrileña de Getafe. El fugitivo, según la policía española, tiene numerosos antecedentes por delitos contra la vida, secuestro y extorsión, trata de seres humanos, falsedad documental e inmigración ilegal, así como por narcotráfico, y le costaba una orden de búsqueda con notificación roja de Interpol interesada por Colombia. El detenido es el líder de la organización criminal Los Chotas de Buenaventura y tiene una trayectoria criminal, esa organización, de 17 años con unos 380 integrantes bajo su mando, operando principalmente en el puerto de Buenaventura, donde el detenido era considerado un coordinador de actividades delictivas. Esta operación del Cuerpo Nacional de Policía en España se ha realizado conjuntamente con la DIJÍN de Colombia. Santa Marta, 1:11. Hay una decisión del Consejo de Estado que no les gustó a los indígenas arhuacos en la Sierra Nevada de Santa Marta. Había un decreto que había redefinido su territorio ancestral y fue tumbado por decisión de ese alto tribunal. ¿Qué están pidiendo los indígenas? El presidente Petro se mete en la pelea y está pidiendo redefiniciones urgentes de esa llamada línea negra. William Agudelo en Santa Marta.
Luego de la decisión del Consejo de Estado de anular el decreto con el que las comunidades indígenas protegían las zonas sagradas para su cultura, estos pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta hacen un llamado a revisar la decisión. Así lo expresó Margarita Villafañe, líder indígena. Hemos recibido los 4 pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta con mucha preocupación porque esto atenta contra nuestra cultura, nuestro territorio ancestral y espiritual, que esto es lo que le da vida y pervivencia en el tiempo. Recordemos que la línea negra es el territorio ancestral sagrado y la delimitación espiritual de los pueblos indígenas Kogi, Arhuaco, Wiwa y Cancuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, la cual abarca un perímetro de 348 sitios sagrados que, según los indígenas, conecta el mundo material con el espiritual. No reconocer esta línea es precisamente lo que ellos consideran que están atentando contra su cultura. En cualquier momento habla el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de la decisión de la Corte Suprema de Justicia estadounidense de anular la mayor parte de sus aranceles, limitando su poder presidencial. Sofía Vargas. Por 6 votos contra 3, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que Donald Trump se extralimitó en el uso de poderes de emergencia para imponer buena parte de los aranceles a los socios comerciales del país. En nombre de la mayoría, el presidente del Alto Tribunal, John Roberts, afirmó que el gobierno no tiene facultades en tiempos de paz para imponer aranceles con base en la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional de 1977, que recientemente había sido utilizada como eje de la estrategia comercial. Según la Corte, esa ley no puede usarse para crear aranceles porque los aranceles son en la práctica impuestos y la Constitución dice que solo el Congreso y no el presidente puede decidir sobre los impuestos. Aunque la Casa Blanca no se ha pronunciado oficialmente, Trump habría calificado la decisión como una vergüenza, de acuerdo con la cadena estadounidense de medios NBC. Entre las medidas afectadas están un arancel general del 10% para casi todos los productos importados, los aranceles llamados recíprocos contra varios países y un recargo adicional del 25% a las importaciones provenientes de México y Canadá, con los que Donald Trump argumentaba motivos relacionados con el narcotráfico y la migración. Los magistrados que no estuvieron de acuerdo con la decisión fueron Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh. En pocas palabras, dijeron que la Corte no debería ponerle límites al presidente en este tipo de decisiones y que la ley que usó Trump sí puede aplicarse cuando se trata de asuntos internacionales como el comercio y la seguridad con otros países. 1:14 en deportes. Don Octavio Sazo, ¿tiene algún asidero? ¿Es posible, es creíble que eventualmente Falcao García sea convocado por Néstor Lorenzo para el Mundial, para la Selección Colombia del Mundial? Bueno, Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Yo no descartaría nunca nada que tenga que ver con Falcao y menos si tiene buen rendimiento. De todas maneras, habrá que ver cómo evoluciona en el resto del torneo y si la verdad tiene cabido o no en el plan de Néstor Lorenzo, pero a mí no me extrañaría, Richie, ¿a usted? No me extrañaría, lo que pasa es que no juega Falcao, entonces por eso me extraña un poquito, ¿sabe? Pero bueno, Falcao es un referente para el fútbol colombiano. Es que no sé, lo que pasa es que el Mundial es muy distinto esta vez y necesitaría atletas, no sé, me deja dudas, pero no sé. Sí, depende también de lo que esté buscando Néstor Lorenzo y si al final le sirve, más allá de que hoy no tenga regularidad, le sirve su instancia o la presencia de un jugador leyenda del fútbol colombiano como Radamel Falcao. Pero bueno, hablaremos de eso, hablaremos también del arranque de una nueva fecha del torneo colombiano, porque hoy se juegan un par de partidos luego de lo que fue la presentación de clubes colombianos en la Copa Libertadores. Hoy va a jugar el Medellín, por ejemplo, y el Deportivo Pasto también va a volver a la acción. Hoy estaremos hablando del fútbol argentino porque hay un clásico, Boca y Racing van a jugar también esta tarde. Hay fútbol en todos lados, en Europa, en el resto de lugares también hay fútbol en México con presencia de futbolistas colombianos. Estamos atentos al arranque de la MLS, así que muchos detalles con respecto al fútbol, también al béisbol de las Grandes Ligas y a los jugadores colombianos, todo eso en minutos acá en los deportes en Meridiano Blue. En tu aniversario